En primer lugar, nos está acompañando la doctora Nelly Salvo. Ella es abogada, titulada en la Universidad de Chile, es máster de Derecho Empresarial y doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídica Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Actualmente se desempeña como secretaria general de la Contraloría General de la República de Chile, y su presentación versará sobre las acciones que ha implementado la institución para mitigar el impacto diferenciado de la pandemia en las mujeres. Le cedo la palabra. Buenos días a todos y todas, pero especialmente a las mujeres que están aquí presentes, a las mujeres que componen nuestras entidades fiscalizadoras, porque básicamente creemos que todo este trabajo en el que me han invitado a participar trata sobre eso, sobre la situación de las mujeres en nuestras entidades fiscalizadoras, por lo menos en el caso de mi presentación, y es un poco la mirada hacia adentro de cada una de las entidades fiscalizadoras, en este caso nuestro de la Contraloría General de la República de Chile. Y por lo tanto vamos a comenzar, Loreto, que me acompaña, vamos a comenzar con el índice, las acciones que ha implementado la Contraloría General de Chile para mitigar el impacto de la pobreza. Bueno, voy a comenzar con un índice un poco para guiarla, orientar una presentación que es corta. Solo hemos traído algunos aspectos fundamentales. Y principalmente ustedes van a ver que esta presentación, contiene más datos que palabras, porque la verdad es que consideramos que en realidad que yo hablara o que yo dijera muchas cosas no iba a tener tanto interés como sí mirar los datos, por lo menos de lo que ocurre en la Contraloría General de Chile. Nosotros hemos hecho una mirada hacia adentro bastante sincera, para conocer la situación en la que se encontraban las mujeres dentro de la Contraloría. Por lo tanto, lo primero es las mujeres y la pandemia en la Contraloría. Bueno, como todos sabemos, la pandemia ha impactado fuertemente, lo ha dicho la CEPAL, en ámbitos tan importantes como la salud pública, pero evidentemente también en otros ámbitos como la economía y también, por supuesto, el sector público, es que el que nosotros formamos parte, todas las entidades fiscalizadoras. Pero en particular el impacto para las mujeres y para los niños ha sido especialmente duro. Han sido los grupos más afectados y como ustedes van a ver más adelante en mi presentación, también eso ha impactado a las mujeres que componen, que laboran en la Contraloría General de Chile. Esa situación se ve a través de datos reales, por lo tanto, un poco lo que dicen los organismos internacionales en cuanto al retroceso que se va a provocar en el ámbito laboral y de competencia de las mujeres dentro del mundo laboral es real. Y eso implica que no solo las mujeres están en una condición de desventaja, sino que es la población completa, es el país completo, es un Estado completo que retrocede cuando retroceden las mujeres. Pasemos, Loreto. Vale. Este escenario nuevo que se está dando evidentemente ha generado una brecha importante desde el punto de vista laboral. En el caso de la Contraloría General de Chile no hay remuneraciones desiguales, porque la verdad es que, como ocurre en muchas de las entidades fiscalizadoras, al mismo escalafón, en el mismo grado, se tiene la misma remuneración. Pero indudablemente en otros aspectos sí que ha habido un impacto importante para acceder a lo que es comúnmente llamado en la doctrina como el techo de cristal. Efectivamente, como lo vamos a ver más adelante, eso se ha provocado, ha ocurrido con la pandemia, con estos años de pandemia. Y si bien estamos saliendo de la pandemia, muchas situaciones quedaron, ¿cómo decirlo?, quedaron pegadas de alguna manera en la realidad de las mujeres. Entonces, cuando los niños recién se están reincorporando a clases mixtas, por lo menos en Chile, implica que las mujeres igual, aunque estemos saliendo de la pandemia, deben quedarse más que los hombres. Entonces, eso ha tenido un impacto porque evidentemente las jefaturas miran a quien está presencial y por lo tanto eso es a los que tienen, digamos, mayor vitrina. Y como vamos a ver más adelante, el índice de presidencialidad de los hombres es mayor en el caso de la Contraloría de Chile que el de las mujeres. ¿Cuál es el punto a favor que creo que sí tenemos? Nosotros hemos hecho esta mirada muy sincera para ver en qué situación está la Contraloría.
Y creemos que las cifras a veces parecen duras, pero lo cierto es que es el punto de partida. Por lo tanto, creo que nosotros en ese sentido hemos hecho un buen ejercicio porque de solo conociendo los datos podemos tomar medidas. Las CFS están llamadas a mirar sus condiciones, sus políticas y prácticas internas para que las mujeres puedan reducir y eliminar estas brechas. Por lo tanto, es lo que les digo. Si no tenemos un buen diagnóstico, y esto es aplicable a todas nuestras entidades, si no tenemos un diagnóstico respecto de los datos, es muy difícil que podamos superar y adoptar medidas que logren superar las brechas. En esta lámina lo que van a ver ustedes es el porcentaje de mujeres y hombres de la dotación completa de la Contraloría General de la República. A mayo de 2022 está actualizado. Y tenemos en la base una igualdad, es decir, hay paridad completa, hombres y mujeres en la base ingresan. En el caso de los profesionales, por ejemplo, entran en grado 15, están completamente equiparados en cuanto a dotación. Sin embargo, cuando avanzamos en el desarrollo de la carrera funcionaria, nos encontramos con que los cargos de jefatura a nivel nacional son 59% para los hombres y 41% para las mujeres. Por lo tanto, sabemos en este caso que han operado los techos de cristal, es decir, las mujeres tienen menos visibilidad. Creemos además que esto se va a profundizar con la pandemia, porque las mujeres han estado menos presentes, han venido menos a la Contraloría, por lo tanto, muy probablemente esa brecha se va a aumentar. Nuestro objetivo con las medidas que ya estamos tomando, que las voy a mostrar un poquito más adelante, con las medidas que estamos tomando esperamos nosotros poder disminuir esa brecha que se va a dar. Loreto. El porcentaje de asistencia presencial por género en el primer trimestre del 2022. No hemos mostrado acá la curva. La curva ha demostrado que hemos logrado normalizar un poco más. Nosotros venimos haciendo encuestas y diagnósticos desde el año 2020, que yo llegué a la Contraloría, y hemos hecho varias encuestas, algunas un poco más veladas, otras más abiertas, con el objetivo de saber cuál es la situación de las mujeres. Y una de las acciones que adoptamos fue tener una especie de gran ojo, es decir, saber semanalmente cuánto estaban asistiendo las mujeres para poder entender cuáles eran los problemas que tenían. Y además nos comenzamos a apoyar en un staff contratado, una consultora contratada para dar fonoayuda y apoyo psicológico. Con eso, sumando las encuestas más las medidas que estábamos adoptando desde el punto de vista de las consultoras que habíamos contratado, pudimos llegar al diagnóstico que las mujeres querían ir a la Contraloría. El problema que tenían eran los horarios para ir, porque en la mañana, a primera hora, tenían que preparar a los niños, quedarse con los niños que no estaban asistiendo. Por lo tanto, lo que hicimos fue adoptar una medida con las jefaturas de flexibilizar los horarios de entrada para las mujeres. Y además flexibilizar también el turno. Es decir, si la mujer decía, yo quiero ir, pero solo puedo estar miércoles y viernes en la mañana o miércoles y viernes en la tarde, pues bien, le decíamos a la jefatura, flexibiliza el turno para las mujeres para que ellas puedan asistir lo que puedan. La cosa era un poco, para ser sincera, sacarlas un poquito, porque sabemos que el trabajo remoto y el teletrabajo tiene riesgos altos para las mujeres. ¿Loreto? Bien, como les decía, con el objetivo de poder saber cuál es la situación, cuál era el diagnóstico de la situación de las mujeres dentro de la Contraloría, es que aplicamos encuestas de trabajo remoto en 4 oportunidades, mayo, agosto, noviembre y julio de 2021. Con eso ya pudimos tener una mirada bastante integral, bastante amplia y profunda respecto de en qué situación se encontraban ellas. Y además, fueron completamente coherentes, aplicamos la encuesta en el ámbito de OLACEF como una de las entidades fiscalizadoras que debía aplicarla en diciembre de 2020. Por lo tanto, a continuación les voy a presentar algunas de las conclusiones y aspectos relevantes que se detectaron en la última encuesta de trabajo remoto, que están, como les decía, completamente en sintonía con la de OLACEF. Lo primero, a modo general, la percepción fue
mayoritariamente positiva respecto de la Contraloría General adoptó la medida inmediata cuando se declara el brote en Chile. Se toma inmediatamente, el Contralor inmediatamente toma la medida de que toda la dotación podía irse al hogar, hacer trabajo remoto, que nosotros los diferenciamos absolutamente porque además tenemos un programa de teletrabajo fijado por ley. Por lo tanto, para nosotros es totalmente distinto el trabajo remoto del teletrabajo. Y en general casi la totalidad estaba muy conformes con la medida que se había adoptado. Y además planteaban, y aquí ustedes van a ver ciertas incoherencias con las cifras, pero que nos dicen algo, el 77% de las personas encuestadas dijo que su trabajo, su carga, era adecuada a su jornada laboral. Sin embargo, el 82% de las mujeres dijo sentirse cansada al final de la semana. Esto obviamente nos estaba mostrando de que a pesar de que evidentemente, yo creo que lo que ocurrió con la Contraloría ocurrió en todas las entidades fiscalizadoras en general, las cargas de trabajo del sistema completo bajaron en pandemia, se ralentizaron. Por lo tanto, la carga era bastante adecuada. Sin embargo, las mujeres seguían sintiéndose más cansadas que los hombres, un 8% más, un 6% más que los hombres. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque había doble presencia. Las mujeres debían realizar todas las labores que correspondían al rol, es decir, preparar a los niños, preparar el desayuno, recibir el supermercado, preparar el almuerzo, atender a los niños y además debía trabajar. ¿Qué hicimos entonces nosotros cuando obtuvimos estos datos? Dijimos, vamos a intentar hablar también con las jefaturas. Entonces yo sostuve reuniones con las jefaturas para decirles que debían tratar también de acordar en trabajo remoto horarios para trabajar con las mujeres. Es decir, la idea era no fijar una especie de jornada como es la que se fijó con toda la dotación, sino que tratar de preguntarle a las mujeres en qué horarios estaban más disponibles, por lo tanto iban a estar mucho más atentas. Curiosamente no están los datos acá, pero las mujeres decían que la tarde. Bueno, digo curiosamente, pero en realidad en la tarde porque estaban realizando todas las tareas del hogar durante la mañana. Lo que quiero decir con todo esto es que los datos son los datos. Los datos son los datos, los hechos son los hechos. Lamentablemente los hombres tienden a ponerse el sombrero del trabajo en el hogar y tienen un solo sombrero. Mientras que las mujeres están poniendo y sacándose el sombrero el día completo, por lo tanto era muy obvio que las mujeres iban a estar mucho más cansadas y esto no era una percepción, era un dato. El 63,8% de las mujeres que participaron declaró que las responsabilidades domésticas eran una carga durante su jornada laboral. Es decir, nosotros sabíamos que las mujeres en realidad estaban desplazando, y en esto a lo mejor va a ser un poco duro lo que voy a decir, pero creo que es la realidad y una realidad de la que tenemos que hacernos cargo, por lo menos en la Contraloría en Chile. Y es que las mujeres estaban realizando trabajo del hogar en horarios en que debían estar conectadas. Eso para nosotros tiene un impacto, y ese impacto tiene que ver con, de alguna manera, también es fuerte la palabra, pero con el nivel de competitividad de las mujeres en el mercado laboral. Porque la jefatura tiende a mirar, por tanto, más a aquel que resulta ser más eficiente, más eficaz en el trabajo que se entrega. Si la mujer tiene doble presencia y tiene que estar realizando 3 tareas a la vez, probablemente la atención que pueda destinar el tiempo al producto que entrega es menor. Y de eso debemos hacernos cargo porque no es un problema de base, no es un problema de preparación, no es un problema de capacidades, es un problema de estar realizando tareas que en teoría no debería estar realizando o que deberían ser compartidas. En cuanto a labores como cocinar, hacer el aseo, estas eran parte de las preguntas que nosotros le decíamos a las mujeres en las encuestas. En realidad a toda la dotación, y era curioso porque los hombres también fueron muy sinceros con esto. Las mujeres terminaban dedicando más horas que los hombres a las tareas del hogar. Las brechas entonces descritas se profundizan en ciertos tramos de edad. Por ejemplo, yo me encuentro en el tramo sobre 45 y cuando vi los datos, nosotros tampoco los estamos mostrando acá, pero las mujeres que estaban por sobre los 40 y tantos años tendían a dedicar incluso más horas que el resto en promedio. Y eso era porque evidentemente nosotras arrastrábamos mucho más el peso del rol
que las mujeres que eran más jóvenes. Incluso también, cuando, si recuerdo bien Loreto, pero cuando mirábamos el tramo de los hombres más jóvenes, ellos destinaban más horas al trabajo doméstico que los hombres de su mismo tramo de edad. Por lo tanto, insisto, los datos son los datos y eran las declaraciones que ellos mismos hacían a través de las encuestas. Sí. La verdad es que no voy a entrar porque creo que durante las láminas anteriores fui contando un poco las acciones que habíamos tomado. En general les puedo decir que hacemos un seguimiento de la presencialidad de las mujeres, eso es algo que hemos mantenido. En el programa de teletrabajo legal que tenemos en la Contraloría estamos poniendo especial atención a la situación de las mujeres en el teletrabajo porque sabemos que tenemos que también incentivar la presencialidad. Pasemos a la última. Y en el ámbito internacional, por supuesto, hemos realizado todas aquellas directrices que han venido desde OLACEF por lo tanto también hemos obtenido mucha información y conclusiones a partir de ello. Sabemos que tenemos desafíos muy amplios, pero sabemos también que a partir de la información fidedigna, veraz, es mucho más fácil adoptar esas medidas y yo creo que esa es la gran enseñanza que nos dejó esta pandemia en cuanto a tratar de extraer el dato. Gracias.